Pauta de Análisis, en la 100.5. Bien, vamos a la conversación del día. Ha sido tema esto quizás por las declaraciones que había emitido, los cuestionamientos que habían existido sobre la figura de la primera dama, el regreso de la primera dama, luego que Irina Karamanos reaccionara a esto, una forma un poco enrevesada para cuestionar si es que el cargo tenía algún sentido o no. Alicia, en esa oportunidad se cuestionó derechamente esto y es por eso que tenemos a Cecilia Morán, quien es autora del libro Las primeras damas en Chile. Estoy viendo la portada y usted lo seguramente en cámara también. 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Cecilia abordó este rol, lo investigó, puso una hipótesis bien interesante que ya la vamos a abordar y lo vamos a conversar con ella, porque ella nos va a responder quizás esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tienen? ¿Cuál ha sido el rol histórico que han tenido? Cecilia, un gusto de tenerla con nosotros. Connie Santamaría y Gerardo Gómez, les saludamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Cecilia? Investigadora del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y autora de este libro, que además está exponiéndose ahí a través de nuestro streaming. Cecilia, la primera pregunta, tú que investigaste el tema, ¿cuál ha sido el rol? Si pudiéramos, si no sé, tal vez no hay un solo rol, pero ¿cuál ha sido el rol histórico de las primeras damas en nuestro país en este periodo de tiempo que tú investigaste, que digamos la mayor parte del siglo XX, pero que me imagino que también puede dar luces de lo que ha pasado en este siglo, en los últimos años después de la dictadura? Precisamente lo que tú comentas, Constanza, es muy importante porque este rol para entenderlo hay que conocerlo desde su historia, su camino, sus lineamientos se entienden en la historia de nuestro país. Y lo cierto es que la historia de Chile también la escribimos desde el costado del poder. Y en ese sentido, las primeras damas han tenido un rol institucional, cultural, súper importante. Nosotros desde el siglo XIX nos encontramos con primeras damas que tenían las típicas funciones de las mujeres de la élite decimonónica, que era la beneficencia, la filantropía y la caridad. Sin embargo, a principios del siglo XX, y eso es lo que yo investigué en este libro, Las primeras damas en Chile 1938-1970, que es fruto de mi tesis doctoral, es cuando yo veo que a principios, por ahí por los años 30, el rol de las primeras damas con Juana Aguirre comienza a cambiar, y eso lo vamos a ver ya de manera mucho más precisa con Rosa Markman, la esposa de Gabriel González Videla, más conocida como Mitty Markman, que va a llevar una tremenda labor con la Fundación Viviendas de Emergencia y que también va a luchar por el voto de las mujeres en nuestro país. Entonces nos vamos a encontrar posteriormente con primeras damas como Graciela Letelier, esposa de Carlos Ibáñez del Campo, que si bien ya había sido primera dama en el primer periodo de Ibáñez, la segunda vez como sucesora de Mitty Markman le toca, ¿cierto?, tomar como ya músculo que se había conformado y ahí se genera la Fundación Ropero del Pueblo, Graciela Letelier de Ibáñez. Después nos encontramos con el caso paradigmático también de Jorge Alessandri, que si lo pensamos va a ser el primer presidente de la República que estaba soltero. Claro. Sin embargo, como ya esta institución cultural existía y estaba cumpliendo un rol súper importante dentro de nuestra sociedad y la gente lo necesitaba, él tuvo que designar a la esposa de su ministro del Interior, Sotero del Río, para esa tarea. Para la tarea. O sea, la institucionalidad, entonces, en ningún momento, hasta donde duró la investigación, por supuesto, no era tema de cuestionamiento, era una institucionalidad que se necesitaba y se validaba por la sociedad, ¿no? Por supuesto, era necesaria como puente, porque la primera dama hay que entenderla como puente, como bisagra entre la ciudadanía, la gente y el Estado o las instituciones, ¿cierto?, que trabajan junto al Estado. Entonces, a la primera dama, ¿cómo llega? Tiene un primer contacto de alguna manera con el poder, con alguien que les va a responder a sus carencias, a sus miedos, a lo que anhelan, aspiran, sueñan, es la primera dama, porque la primera dama tiene contacto directo con el presidente, pero también con otras figuras estatales, y eso ha sido súper importante a lo largo de nuestra historia. ¿Hay una transformación o
en ese rol desde cuando tú estudias, digamos, desde el caso de Juanita Aguirre, digamos, que es la señora de Pedro Aguirre Cerda, 1938, hasta, digamos, el 70, o sea, llegamos hasta, digamos, la señora Maruja. ¿Cierto? Sí. Que era la esposa de Eduardo Frei Montalva. ¿Hay una evolución o si tú tuvieras que definir cuál es la definición del rol de la primera dama, es más o menos permanente lo que hace o la definición del rol de primera dama durante todos esos años? Algo que permanece es el puente. Y eso permanece hasta el día de hoy. Y claro, nosotros estamos pensando y estamos conversando sobre Chile, pero también tenemos que pensar y mirar al resto de los países del mundo occidental. Miremos a Estados Unidos principalmente, en donde las figuras de las primeras damas han sido clave. Jackie Kennedy, etcétera. Hay Por mucho que supuesto, claro. Y más recientemente a lo mejor pensemos en Michelle Obama, etcétera. Entonces, Hillary Clinton. Por supuesto. Y pensemos en la Eva Perón, en una Eva Perón en Argentina. Sí, claro. Y pensemos en muchas otras primeras damas. Entonces, en ese sentido, las primeras damas hasta el día de hoy han funcionado muy bien como ese puente y esa bisagra. Y eso se ha mantenido. Y sí, nos hemos encontrado con cambios, respondiendo exactamente a tu pregunta, Constanza. Nos encontramos con un cambio, que es el primero, que aparece a principios del siglo XX, que trasladan a lo mejor como que traspasan la beneficencia. Ya esto deja de ser una simple beneficencia y se transforma en política estatal. Y eso va a ocurrir a mediados del siglo XX. Después ya nos encontramos con otros roles porque hay cambios en contextos, con roles que empiezan a aparecer ya más a fines del siglo XX. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las primeras damas de la Concertación, que son primeras damas también súper interesantes porque ahí es cuando se generan las primeras fundaciones. Pero si bien las fundaciones de alguna manera las entendemos como esas 7 que funcionaban en la Dirección Sociocultural de la Presidencia, van a ser fundaciones que son respuestas a las nuevas necesidades de los chilenos, pero que también cumplen con lineamientos anteriores. Entonces ahí aparecen las fundaciones como Fundación Integra, como Artesanías de Chile, pero están dirigidas a mujeres, niños, ancianos, a las mismas carencias de alguna manera que encontrábamos en el siglo, a principios de ese siglo. Usted escucha a Cecilia Morán, autora del libro Las primeras damas en Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Entonces, el rol de la primera dama es más allá de la institución misma, digo, porque estas instituciones podrían funcionar por sí solas, sin primera dama. O sea, de hecho, así está. Es más, así se supone que está así ahora. Está ahora. Pero sí la primera dama cumple un rol. ¿Y cuál sería ese rol? Porque, como digo, podrían actuar sin esa cabeza. Se supone que ahora lo están haciendo, pero ya se ha reclamado que no lo están haciendo bien. Sí, pues que ahí hay dos cosas. Lo primero es la primera dama que levanta problemáticas que el Estado no ve o que de las cuales el Estado no se puede hacer cargo. Entonces se consiguen con privados financiamiento para poder llevar a buen puerto esas fundaciones. Entonces, y eso ha pasado desde principios del siglo XX hasta el día de hoy. Por eso funcionan como fundaciones, porque cuentan con financiamiento de privados, porque el Estado a veces no le alcanza o no está viendo realmente la importancia de esa problemática. Entonces, eso es clave. Y por otra parte, nos encontramos también con, de alguna manera, con primeras damas que son necesarias para poder estructurar estas necesidades en las fundaciones y el Estado después las toma. Pero ese rol es súper, súper importante. Ya, y ahora, cuando cambia esto, porque se produce un cambio, ¿cierto?, que es el llevado adelante por Irina Karamanos, de terminar con la institucionalidad. Y yo quiero hacer una pregunta. Eso, digamos, el terminar con la institucionalidad y que esas fundaciones de las que estamos hablando pasen, porque pasaron a manos a depender de ministerios, ¿termina con el rol de la primera dama? ¿A qué me refiero? Que si ahora el presidente electo tiene su señora, que él mismo dijo va a ser una gran primera dama, ¿eso significa que simplemente va a tener, por ser su esposa, es primera dama? ¿O hay que hacer un cambio institucional y retrotraer lo que se hizo, reponer la institucionalidad de la primera dama para que la primera dama exista? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿O existe por sí misma? Mira, es que las instituciones culturales, como la primera dama,
nacen en la medida de las necesidades del país y de la gente. Eso ya es una institución cultural y tú no puedes romper O sea, no la se elimina por institución decreto, ¿no? cultural por un decreto o porque dice ya esta cuestión se va a terminar, porque es una necesidad y es algo que está en el colectivo. ¿Cómo lo termina? Ya, pero por eso pregunto. Pero por otra parte está la dirección sociocultural de la presidencia que se eliminó, que era, llamémoslo así, como el gabinete de la primera dama, que era la que desde donde se dirigía. Eso fue lo que se desestructuró y desde esa perspectiva nos encontramos con fundaciones que pasan a ministerios, algunas y otras que quedan como ahí un poco como en un intermedio. Entonces eso tenemos que entender. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? María Pía Driasola podría tomar dos caminos que más o menos podríamos mirar. El primero sería retomar las fundaciones, ¿cierto? Y a lo mejor armar una nueva dirección sociocultural de la presidencia o como se le quiera llamar. ¿Hay que hacer un cambio legal? Es necesario, de alguna manera, hay que hacer un cambio legal, pero si ella tiene la intención de hacerlo, lo puede hacer. Ya. Y ese es uno de los caminos, de alguna manera, como seguir con lo que ya venía. Pero también ella podría tomar una directriz a lo mejor distinta y en la medida que ya ha detectado ciertas problemáticas que yo estoy segura que ya las está viendo porque hemos visto los lineamientos del presidente electo, preocupación por la familia, los adultos mayores, etcétera, los niños, la niñez es súper importante, y a lo mejor rearmar el rol, no la institución cultural, porque ya existe el rol en función de los nuevos lineamientos que ella ya está a lo mejor visualizando en las necesidades de nuestro país. Cecilia, por ejemplo, solo como lo que hizo, no sé, Luisa Durán cuando creó el Sonrisa de Mujer, que era una necesidad, ¿cierto? Y que fue muy valorada. Ella podría crear algo así sin la necesidad de nuevo, de tener la institucionalidad y un cargo. En el sentido de que cuando ella, sí, pero claro, si las primeras que damas, el cargo no existe, las primeras damas no, en ninguna parte en nuestra Constitución dice la primera dama es y gana tanta plata. No, yeah. La primera dama es una institución cultural y que aparece y que forma estas fundaciones. Cada una ha ido ha ido armando estas fundaciones y se han ido estructurando, pero eso no existe por decreto. Cecilia, entonces se puede hacer. Entonces, a mí me queda la idea de que en realidad la primera dama en Chile nunca desapareció. O sea, lo que hizo Irina Caramanos es una cuestión performática, pero no desapareció. Es que sí, es que hay que entenderlo, es como súper simple. Rol institucional cultural tú no lo puedes hacer desaparecer, ¿sí? Es muy eso interesante es súper importante. Y lo otro, que es, primero, se ha escuchado que es un rol, una tarea, o al menos de ella provenía, que era algo anacrónico. Y lo otro, que Carlos Peña en su columna el día domingo en el diario El Mercurio decía que pudiera tener algún tipo de legitimidad porque era paternalista, asistencial, nadie la escogió a esa persona por voto popular. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, a mí me parece que hay que también lo mismo, mirar esto como en una perspectiva amplia y no centrarnos solamente en nuestro país. Pensemos en la importancia de las primeras damas en el mundo occidental, primero que todo. Después pensemos en la importancia de las primeras damas en nuestro país, que ya lo hemos hablado. Esta cosa que él menciona en su columna respecto a confundir el espacio público con el espacio privado, que tienen que funcionar, ¿cierto? De manera, finalmente, pensemos en Irina Caramanos, que ella era la pareja del actual presidente y desde el espacio privado tomó la decisión de desestructurar, ¿cierto? Una institución, claro, desde su rol privado. Entonces a mí me parece que ahí hay una contradicción. Y por otra parte, no tenemos como que caricaturizar o irnos tan como a los extremos, esto no se puede mezclar, porque en la medida en que vemos que el rol ha funcionado a lo largo de nuestra historia positivamente, en la mayoría de los casos, ¿por qué terminar con algo que ha sido tan bueno? Yo te doy el ejemplo, el ejemplo de Prodemu.
es súper importante la labor que realiza Prodemu, que era una de las fundaciones, ¿cierto? Prodemu lo que hace es que las mujeres que se adhieren a Prodemu pueden trabajar, ya sea de manera individual o a lo mejor aportar a la economía doméstica, cuentan también con vínculos con INDAP, están exportando lo que ellas están produciendo y eso es súper positivo, es algo que a lo mejor del Estado no se ha podido hacer cargo y sí lo ha hecho esa fundación. Cuando tú comienzas este libro, te haces una pregunta como una hipótesis, ¿no? Si son agentes de cambio social. O sea, la respuesta es absolutamente sí. De todas maneras, han sido agentes de cambio social, han levantado problemáticas y yo estoy segura que lo van a seguir haciendo. Pensemos en nuestro país, el país cambia, los contextos cambian. Hoy en día tenemos una población que envejece. La primera dama perfectamente puede desde el nuevo, a lo mejor la nueva familia que ya cuenta como con más ancianos, mirar cómo el mismo anciano puede ser funcional dentro de esa familia, entregarle roles, todo eso. Hay tantas cosas que se pueden hacer y por qué decir no, esto no podemos mezclar el espacio público con el espacio privado, sentirnos de alguna manera con una superioridad intelectual y decir esto es así. No tenemos que ser tan extremos. Entonces, en ese sentido me parece que ese rol puede ser clave. La ministra de la Mujer, en línea con un poco lo que decía Gerardo, dijo: en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. Que eso se ha dicho mucho también, además de que, digamos, la señora D, porque hoy día en Chile, además, las familias han cambiado. Hoy día la familia no es solamente un hombre y una mujer que se casan y tienen hijos, hay muchas familias distintas, hay, digamos, homoparentales, hay monoparentales con una mujer muchas veces de jefa de hogar, en fin, hay abuelos que crían niños. Entonces esta idea también de que tenemos que mirar a esta como familia así como si fuera un poco monárquica, dicen algunos, como una especie de reyesuelo, digamos, completamente no va con los tiempos. Estoy reproduciendo lo que se dice. Y claro, y lo que dice la ministra de la Mujer es: ella está ahí porque es la señora D. Y eso es incompatible con un Estado moderno. ¿Qué se responde ante eso? Bueno, todas las primeras damas, a las primeras damas no las escoge nadie. No. En ningún país. Pero entonces no debieran seguir haciendo lo que hacen. Yo no sé lo que hacen en la vida privada, digamos, no sé si tiene un cargo o si hace clase, o tampoco pueden, porque eso es una incompatibilidad. No debiera seguir haciendo su vida y acompañar, por supuesto, a su marido cuando en las cosas oficiales, como pasa muchas veces con las señoras D o los maridos D o la pareja D. Pero es que, bueno, eso, pero que tú dices que son agentes de cambio, es decir, han tenido un rol, han funcionado, han servido, por así decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me parece eso que es contraproducente, porque la esposa que sigue del brazo del marido a la sombra del esposo, que es un florero que se sienta en la moneda, en un sillón, a mirar todo lo que está pasando, finalmente ¿en qué se transforma? En el símbolo, a lo mejor, de lo que la gente en general cree que es el rol tradicional, ¿cierto? Eso, ¿por qué hacerlo? Porque si una mujer tiene las ganas, el ímpetu de hacer cosas buenas por su país, por su gente, ¿por qué decirle, no, tú no lo puedes hacer, dedícate a quedarte en la casa? Y si no lo quieres hacer, es válido también. Uno cuando está con su pareja, ¿cierto? Elige a una persona, a un compañero, una compañera, uno está escogiendo un proyecto de vida en conjunto. Y piénsalo a lo mejor de una manera como más básica. Si de repente el día de mañana a tu marido le dicen, ¿sabes que te tienes que ir a China a trabajar? No, yo no me voy a China porque yo me tengo que quedar acá y seguir con mi trabajo. Hay proyectos de vida que son proyectos de vida en conjunto. Y si tú tienes las ganas, tienes el conocimiento para poder hacerlo y también de alguna manera la empatía social, ¿por qué no? ¿Tú crees que eso va a ser María Pía Adriasola? ¿Qué va a ser cuando el presidente dice va a ser una gran primera dama? ¿Tú crees que ella va de alguna manera a tomar alguna causa? Yo no veo a María Pía Adriasola sentada en un sillón mirando lo que está pasando. Yo la veo súper... Es lo que la estamos viendo en los medios. En los medios aparece súper activa. Ella ya tiene una fundación. Entonces yo estoy segura que ella va a tomar el rol y le va a dar una continuidad en el sentido de preocuparse por las carencias y las problemáticas. Y pensemos en los lineamientos también del nuevo gobierno. Así que yo creo que tiene hartas cosas por hacer. Lo de Caramano fue una pausa entonces nomás, en una tradición. De todas maneras.
manera. De todas maneras. Está en todas las librerías este libro, Las primeras damas en Chile, 1938-1970, de Cecilia Morán, así que se lo recomendamos. Está interesante. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Muchas gracias a Cecilia. ustedes. Buenos Bien. días. Buenos días.